Sí, ahora sí, que esto me está dando un Ya, mensaje. ya, perfecto. Bueno, primero, tener, ¿no es cierto? Y saludar, desearle un buen día a todos los que están hoy día acompañando, ¿no es cierto? A los liceos que están conectados. Está el Liceo Marta Martínez Cruz, está también Enrique Cornejo, está el Marjorie, que es del Liceo Alberto Hurtado, y otros liceos que seguramente se van a ir conectando. Siguiendo con la ruta, ¿no es cierto?, que se presentó, la ruta Minairi, que ya conocen, hoy día, ¿no es cierto?, nos corresponde ver el tema de agricultura de precisión, y va a comenzar, ¿no es cierto?, el señor Gonzalo Saavedra, docente del área de recursos naturales de Santo Tomás Curicó, que tiene una amplia trayectoria en el tema como docente y en formación profesional. Y él va a comenzar. Las preguntas, por favor, ir haciéndolas a través del chat, y una vez que el profesor, ¿no es cierto?, termine la relatoría, las vamos a leer para hacérselas y consultarlas. Dicho eso, lo dejo entonces, profesor Gonzalo, que tenga una buena jornada. Vamos a estar pendientes del chat. Muchas gracias, Gastón. Sí, efectivamente, agradezco. Buenos días a todos, antes que todo, antes de partir. Sí, efectivamente, como decía Gastón, yo ya llevo Santo Tomás alrededor de unos 3 años más o menos haciendo clases, particularmente de la asignatura de Agricultura de Precisión, Georreferenciación y otras asignaturas también. Soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad de Santo Tomás particularmente. eh, y me he desempeñado más en el área de gestión de operaciones, análisis de datos, mucho también análisis y trabajo con agricultura de precisión, procesamiento de datos. Entonces hoy día me entrego un poco la visión desde un punto de vista más administrativo de gestión, de cómo utilizar la agricultura de precisión y de cómo trabajar esta agricultura de precisión también en campo. Cuando me plantearon el hacer este webinar en algún momento, me preguntaron, ok, pero la agricultura de precisión es muy amplia, ¿de qué hablamos o cómo lo tratamos? Dije, yo creo que hay que sentar un poco las bases y entender por qué se hace agricultura de precisión, cuál es el foco, y más allá de que si estamos utilizando un sensor, si es que estamos utilizando o estamos midiendo niveles de vigor, etcétera, yo lo que me gustó apuntar y lo que conversamos en su momento con Gastón era a explicar un poquito las bases y el entendimiento de por qué se hace agricultura de precisión y cómo se hace. ¿Okay? Y un poquito en esa línea va a ir hoy día, si se quiere profundizar después también podemos compartir mi correo, no hay problema en ese sentido, podemos quedar abiertos a consulta. Si se ve mi presentación, creo que sí, sí. Y vamos a partir definiendo básicamente qué es agricultura de precisión. Esto yo lo pensé muy en entregar las bases, como les decía, sobre lo que trata la agricultura de precisión y qué es la agricultura de precisión, entendiendo que estamos trabajando en algún momento con liceos técnicos o con gente técnica que también están inmersos hoy día en muchas actividades de agricultura de precisión, pero que probablemente no lo están visualizando como tal. La definición base de agricultura de precisión es que corresponde a la gestión de parcelas agrícolas basados en la variabilidad existente de un sitio determinado. ¿Okay? O sea, se sienta el precedente y el precepto de que dentro de un huerto, dentro de una superficie, dentro de un área espacial, de la misma área espacial, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener heterogeneidad o variabilidad de condiciones que permiten que nuestros cultivos, nuestros frutales o nuestra producción se exprese de manera diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes condiciones dentro de un mismo suelo. Nosotros probablemente cuando entramos a un huerto, cuando entramos a un campo, nosotros visualizamos un huerto o una superficie como una superficie que comparte el mismo suelo, que comparte las mismas condiciones de riego, que comparte las mismas condiciones de estructura y textura de suelo, de fertilización, etcétera, pero no es así, ¿ok? Y la agricultura de precisión basa su trabajo en esto, en entender que existe una variabilidad espacial, que la vamos a ver un poquito más adelante, que existe una variabilidad espacial y que a la vez también más adelante existe una variabilidad temporal, que esa variabilidad espacial que está presente en un momento determinado, con el tiempo va a ir perjudicando o favoreciendo el rendimiento final de nuestro cultivo. Tenemos que entender que nosotros la agricultura la hacemos agricultura de subsistencia, pero también en algún caso hacemos agricultura productiva y que su foco básicamente es la rentabilidad y el retorno. Entonces, en ese caso, nosotros trabajamos la agricultura desde un punto de vista de producción y de rendimientos. ¿Okay?
Y en algún momento existió un postulado básicamente de von Liebig que se llama la ley del mínimo. En algún momento se trabaja mucho con esto y uno de los preceptos que toma la agricultura de precisión es esta, y entiende o entrega la definición como la deficiencia de un solo elemento limitará el desarrollo de las plantas. ¿Ok? En el caso de la fertilidad de suelo, que es hacia donde apunta esta ley, déjenme buscar un poquito el puntero, acá está. Ok, entonces en el caso de la fertilidad del suelo, nosotros tenemos que entender como si tuviéramos una barrica o como si tuviéramos un barril, ¿ok? Y dentro de ese barril en el centro está el rendimiento de nuestro cultivo. Si las duelas, que vienen a ser cada tipo de fertilizante o cada elemento que la planta necesita para poder subsistir y para poder tener un rendimiento óptimo, tener su potencial óptimo de rendimiento, tenerlo en su máxima expresión, si alguna de esas duelas, por así decirlo, o alguna de estas tablitas está por debajo de lo óptimo, entendemos como lo óptimo el borde de la barrica, en el mejor de los casos, pero si alguna está con los niveles un poco más bajos, vamos a tener una fuga o una pérdida básicamente de rendimiento. ¿Ok? Y así como pasa con con la fertilización y con la fertilidad de las plantas, también esto pasa con las diferentes condiciones eh, que se pueden encontrar dentro de un mismo sitio espacial, o qué pasa con esta heterogeneidad que se da dentro de un mismo suelo. ¿Ok? Entonces, aquí lo presentamos, y en la ley del mínimo lo presentamos como si eso sucediera con la fertilidad del suelo, pero también eso puede estar dado por una diferencia de textura de suelo, una diferencia de estructura de suelo, una diferencia de condiciones de riego, pero lo que se quiere reflejar y graficar con esta ley del mínimo es que todo aquello que falte, por muy mínimo que sea, va a perjudicar en el rendimiento final del cultivo. Y ese es nuestro foco, el rendimiento, básicamente. Y bajo esta ley, o bajo también un poco el foco de la agricultura de precisión y el hacia dónde vamos con la agricultura de precisión, existen dos tipos de variabilidades, uno que particularmente es la variabilidad espacial y otro que es la variabilidad temporal. Se visualizan juntas y también se visualizan por separadas cuando se hacen análisis. ¿Ok? Dentro de la variabilidad espacial, particularmente, ¿qué es la variabilidad espacial? Es cuando yo tengo dentro de un mismo sitio espacial, o dentro de un mismo huerto, dentro de un mismo paño de trabajo, dentro de un mismo equipo de riego, dentro de una misma superficie, de que no hablamos de una superficie promedio, sino que podemos hablar de 2, 3, 4, 5 hectáreas, pero dentro de una misma superficie, yo tengo medida en el mismo tiempo y el mismo sitio espacial, tengo diferencias de una misma variable. Por ejemplo, para este caso, nosotros aquí medimos particularmente índice de vigor en plantas de avellano, ¿ok? Y este índice de vigor, en este momento, en particular, cuando fue capturada esta imagen por el satélite y después posteriormente fue procesada, me entregó que dentro del campo, en el mismo momento, yo tenía diferentes niveles de vigor, ¿ok? Y estos niveles de vigor que se catalogan cuando nosotros vemos estos mapas multiespectrales, se catalogan o se caracterizan con generalmente el color más verde oscuro o el color verde más intenso es una condición óptima del cultivo, y el color más rojo o tendiente a rojo son niveles perjudiciales para el cultivo o que me van a de una u otra forma afectar el rendimiento final del cultivo. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos esta imagen, ya podemos tener alguna noción o podemos tener una capacidad de análisis de decir, ok, aquí algo pasa. ¿Por qué? Porque lo ideal sería, y lo óptimo sería, en que toda esta imagen estuviera en un verde oscuro para poder tener una condición un poco más homogénea, pero aquí ya entendemos que existe una heterogeneidad y que existe una variabilidad espacial en este mismo lugar. ¿Ok? Estos sectores en rojo también ya los empezamos a interpretar. Ya entendemos que hay una diferencia de vigor y que hay una baja en el vigor. ¿Ok? Pero, por ejemplo, podríamos esperar que este sector, que es un sector que está más cercano al canal, un nivel de desagüe que tiene el huerto, este sector dentro de, entre comillas, es normal o esperado que probablemente presente estos niveles de vigor un poco más bajos. ¿Por qué? Porque podríamos tener
una asfixia radicular, porque podríamos tener, o en ese momento cuando fue capturada la foto, podríamos a lo mejor haber tenido acumulación y aposamiento de agua, etcétera, que me están afectando a mi cultivo y que lo están sobre regando, están saturando el suelo donde se encuentra. ¿Ok? Después tenemos estos sectores de acá, que estos sectores ya son los que nosotros empezamos a analizar y son los sectores que me dan un poco más de preocupación, por así decirlo, porque ya no mantienen o no repiten un patrón, sino que ya esto se refleja o se proyecta como una condición que se está dando en esta zona, que también se puede estar debiendo a un problema de fertilización, que se puede estar dando a un problema de suelo, de estructura de suelo, o que se puede haber dado también a un ataque de plagas y que conforme vaya avanzando el tiempo puede ir avanzando. También podemos detectar y hay que entender también que dentro de la variabilidad espacial nosotros estamos trabajando con organismos vivos y con organismos que de una u otra forma compiten entre sí, tienen diferentes realidades, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Avellano, aquí ya podemos interpretar que estas líneas que están un poco más oscuras siguen un patrón. Ese patrón que sugiere que nosotros aquí, donde las líneas están más oscuras, tenemos, para el caso, tenemos los polinizantes que son los que nosotros utilizamos. ¿Ok? Entonces, hay todo un trabajo de cuando se realiza la toma de datos de la agricultura de precisión, cuando se toman los datos, se procesan y se analizan, porque si bien es cierto, la agricultura de precisión es muy buena y las herramientas que tiene es muy buena, pero hay que saber interpretarlas. Nosotros todo aquello que vemos, que es lo que yo le digo a los alumnos en clase, todo aquello que vemos por aire, lo tenemos que confirmar por tierra, porque yo no me puedo guiar por colores solamente para poder hacer un programa de trabajo, para hacer un programa de fertilización, para hacer un programa de mejora, en este caso. Entonces, todo lo que nosotros vemos por aire, por así decirlo, con imágenes multispectrales, con tomas y capturas satelitales, nosotros tenemos que aterrizarla y ver qué es lo que está sucediendo a nivel de suelo. Entonces, la variabilidad espacial, que es básicamente la que me da la medición de una situación en particular en un tiempo determinado y en un sitio espacial, lo que me da es el estado de mi huerto para el nivel para la situación que yo estoy evaluando. ¿Okay? Y después, perdón, y esta variabilidad espacial, ¿por qué puede estar dada o por qué puede estar acrecentada, por así decirlo? Puede ser por el material parental, básicamente de qué está construido mi suelo o desde dónde proviene mi suelo. Por el clima, existen en algún caso también, el clima se aporta un poco por el relieve que pueda tener el sector. Por los microorganismos que podemos tener presentes en el sector, son muy importantes porque los microorganismos finalmente nos aportan en aireación, en materia, en la formación de materia orgánica y una serie de cosas más que nos dan, por así decirlo, vida al suelo. Vamos a tener también variabilidad espacial dada por la textura, la estructura del suelo. Aquí podemos estar incluso hablando de infiltraciones de agua, de cómo se afecta el riego en relación a la estructura y textura del suelo que yo tengo, relieve y el tiempo de formación que ha conllevado llegar a ese suelo. ¿Okay? Y después tenemos la variabilidad temporal, que es la misma medición que yo estoy haciendo hoy día, la voy a repetir conforme avanza el tiempo. ¿Ok? Puede ser una variación temporal anual, una variación temporal semanal, mensual. Siempre se trata de trabajar con variabilidades temporales un poco más a largo plazo para que se tenga una evolución clara de lo que se está revisando. En este caso, por ejemplo, es una distribución de rendimiento, de la variable de rendimiento, en un periodo de tiempo o en los diferentes años sucesivos, ¿ok? Entonces, esto ya me empieza y me permite a mí identificar ciertos patrones de comportamiento. Recordemos que en este caso lo que estamos viendo es rendimiento, ¿ok? Entonces, si yo veo que mi rendimiento óptimo lo voy a tener en esta imagen cuando el color es verde más oscuro, porque es mi condición óptima, puedo identificar que acá, en este sector, por ejemplo, en esta esquina, siempre estoy teniendo y todos los años estoy teniendo un problema de rendimiento. Tengo que analizar, tengo que ir en terreno, tengo que revisar por qué se está dando. Este patrón del centro también se está repitiendo y hay que revisar por qué se está dando o por qué se está llevando a cabo esa baja del rendimiento, particularmente en ese sector. ¿Ok? Pero lo que tiene que quedar en claro es que la agricultura de precisión lo que busca es atacar, o por así decirlo, afectar la variabilidad espacial que se da en el sector
para disminuir la variabilidad temporal que nosotros vamos a poder tener. Esta es una revisión que nosotros y un análisis que hicimos también, particularmente en Avellano, y este análisis se hizo con el objetivo de ver cómo se desplazaba el ataque de plagas, particularmente de cabrito, en la zona sur, cómo se desplazaba ese ataque de plagas conforme iba pasando el tiempo. Entonces tenemos un análisis inicial, una imagen inicial, que fue capturada el 30 de octubre del 2021, y después tenemos otra fecha final de análisis que fue el 18 de enero del 2022. ¿Okay? Entonces en 2 meses ya nosotros podemos ver cómo va variando o cómo fue afectando el ataque particularmente de cabrito en este huerto. La imagen de arriba es imagen inicial solamente con NDVI, la imagen de abajo también análisis final solamente con NDVI, pero lo que genera nosotros, lo que generamos fue un delta. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos que entender que estamos trabajando con colores, estamos trabajando con pigmentación. El color está dado por una escala de datos, ¿ok? Donde tenemos el dato más bajo es -1, que es el nivel de vigor, el dato más alto es +1 o 1 positivo, básicamente, que es el nivel de vigor más óptimo. Entonces, según se mueve el dato en esa escala, según la pigmentación que nosotros podamos capturar, es el nivel de vigor que vamos a tener y es el delta que se nos va a generar, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos al delta, que es un poco más claro, que es la diferencia entre una imagen y otra, entre un NDVI y otro, nos podemos dar cuenta, particularmente, que las zonas más oscuras son las zonas que tuvieron más variación entre un análisis y otro. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, nos damos cuenta que particularmente el sector H22 es el sector que más se afectó y que fue avanzando. Si ustedes se fijan acá, el ataque fue avanzando desde, en este caso es de poniente a oriente. De poniente a oriente fue avanzando el ataque de cabritos para este sector en particular y fue el sector que más se afectó. ¿Ok? En los sectores H11, H15 y H14 no se vio tanta afectación. Esta zona que está acá, particularmente, que se ve como, entre comillas, afectada, puede haber sido una zona que estuvo afectada por efecto borde, no necesariamente tiene que haber estado afectada por la plaga, pero sí en este sector nosotros tuvimos que hacer un programa de control mucho más acucioso, tuvimos que generar un plan de trabajo mucho más detallado aquí para poder disminuir la presencia de plaga en este sector. ¿Sí? Y después de que nosotros analizamos y sabemos que existe la variabilidad espacial y la variabilidad temporal, particularmente lo que vamos a ir a buscar es la variabilidad espacial. Y así trabaja la agricultura de precisión, y ese es el foco de la agricultura de precisión, que trabaja bajo un esquema de trabajo de manejo de sitio específico. Eso es fundamental y esa es la forma en que la agricultura de precisión permite llevar a su top de rendimiento cada cultivo o cada frutal. ¿Okay? Y el manejo de sitio específico es súper simple, como se explica, yo tengo, por ejemplo, en este caso, yo tengo en este caso, por ejemplo, un sector, un equipo de riego, un huerto de 5 hectáreas. Entonces, en este caso, tomamos muestras georreferenciadas, eso es súper importante. Cuando nosotros trabajamos con agricultura de precisión, siempre tenemos que entender que estamos trabajando con coordenadas, que estamos trabajando con geocercas, que estamos trabajando con referencias, con un punto dentro de un globo. Entonces, teniendo las coordenadas, nosotros podemos saber que esta muestra que está aquí, particularmente la muestra, se tomó en un punto que tiene coordenadas, ¿ok? Entonces, una vez que yo tomo esa muestra, se lleva al laboratorio, se procesa y así sucesivamente con todos estos cuadros que ustedes ven acá, cada uno va a representar una muestra de suelo. eh, Se procesa, se realiza un mapa de rendimiento, un mapa de fertilidad de suelo, un mapa de lo que se esté analizando y se categoriza en qué situación se encuentra cada uno de los puntos. Entonces, nosotros podemos hablar de que acá vamos a tener 3 niveles, alto, medio, eh, no, espérame. Y lo vamos a tener alto,
medio y bajo. Vamos a tener tres categorías, donde mi categoría A va a ser cuando yo estoy con un nivel de fertilidad bajo en suelo, mi nivel medio va a ser cuando estoy, que va a ser el punto amarillo, mi nivel medio va a ser cuando estoy en una condición donde todavía no es 100% perjudicial para el rendimiento del cultivo, y voy a tener una categoría C que va a ser mi óptimo, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo la muestra de suelo, tengo sus resultados, lo que empiezo a hacer es categorizar cada uno de los puntos y digo, ok, todo el sector A lo voy a tratar de una forma en particular porque tiene un requerimiento en particular. Todo el sector B lo voy a tratar de una forma diferente porque el nivel de fertilización que necesita es mucho más bajo. Y lo que empezamos a hacer aquí es el manejo agronómico de precisión. Tratamos un punto dentro del campo, o tratamos varios puntos dentro del campo, de maneras diferentes con tal de homogenizar, homogenizar lo más posible la situación del campo y llevar la producción a su rendimiento óptimo o a su rendimiento más alto. ¿Okay? Y, y existen dos formas de realizar manejo de sitio específico, que finalmente es agricultura de precisión, pero no siempre tenemos los recursos. Y como no siempre tenemos los recursos, lo que nosotros vamos a hacer va a ser utilización de dosis variable o zonas de manejo uniforme. La utilización de dosis variable es hoy día, que de hecho está implementada en muchos equipos de aplicadores de fertilización, eh, es un equipo que lo que hace es, conforme va avanzando, va aplicando a través de un plano de prescripción que se realiza, que es un plano digital, que se carga al software del tractor, va realizando la aplicación de la cantidad justa y necesaria para ese lugar o para ese sitio en particular. ¿Ok? Pero eso es tecnología, eso es costo en muchos casos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener en esa aplicación? Vamos a tener una aplicación que, aquí está. Vamos a tener los sectores, vamos a tener sectores donde la necesidad de riego va a ser, o sea, perdón, de fertilización va a ser uno, después acá va a ser 2, después acá va a ser uno, después acá va a ser 2, y así sucesivamente el aplicador de dosis variable, que es un equipo que va puesto en el equipo de fertilización, va a ir entregando lo que el cultivo requiera. ¿Ok? En cambio, si no tuviéramos un aplicador de dosis variable por temas económicos, por temas de disponibilidad de equipos, ¿qué es lo que hacemos? Va a ser fraccionar, básicamente, y qué es lo que se hace hoy día, el cambio de piñón en la máquina fertilizadora, el tratar las zonas de manera mucho más grotesca, donde, por ejemplo, yo puedo tratar todo este sector 1 como una sola zona de fertilización o una sola zona de requerimiento. Independientemente de que acá tenga otros requerimientos, pero voy a ser un poco menos específico, pero también voy a estar haciendo agricultura de precisión al momento de trabajar una zona de manejo de informe. ¿Okay? ¿Por qué realizamos agricultura de precisión y cuál es un poco el motivo de todo esto? Porque la superficie básicamente está disminuyendo, la superficie tanto agrícola como forestal disponible cada día está disminuyendo mucho más. Del 2000 al 2019 la superficie a nivel mundial disponible para producción agrícola disminuyó en 127 millones de hectáreas agrícolas, ¿ok? Lo que corresponde más o menos al tamaño de Nigeria. No conozco Nigeria, pero debe ser grande. En el caso de la superficie forestal, en el mismo periodo de tiempo, entre el 2000 y el 2019, disminuyó en 94 millones de hectáreas. Estamos teniendo problemas de agua, eso es evidente y eso es ya es un hecho que ha llegado un poco para instalarse. Entonces la superficie que tenemos que hacerla mucho más productiva, tenemos que hacerla mucho más rentable, tenemos que hacerla mucho menos dañina para el medio ambiente y tenemos que
ser mucho más eficientes en estos mismos metros cuadrados, por así decirlo, o en los que en la superficie disponible que estamos teniendo cada vez menos, por así decirlo, la superficie que estamos teniendo disponible tanto para agricultura como para área forestal. Las emisiones de gases con efecto invernadero disminuyeron en un 2% entre el 2000 y el 2019. Eso es un efecto también de una agricultura un poco más sustentable, más sostenible, una agricultura más consciente. Y es una agricultura que está dada y que va de la mano con la agricultura de precisión, con la revisión de lo que estamos haciendo con una agricultura más inteligente, por así decirlo. Eh, y bueno, básicamente los motivos por los que se realiza agricultura de precisión, más allá de la actividad y de la operación en sí, es porque hoy día estamos teniendo alzas de productos fitosanitarios. Hoy día ya comprar productos fitosanitarios cada vez es más caro. Muchas veces están condicionados por el mercado central. O sea, me refiero por el mercado mundial. El alza de productos fitosanitarios ya no es algo que podamos evaluar o que podamos medir a nivel local, por lo tanto tenemos que tratar de ser más eficientes los productos. Necesitamos una mayor productividad por la misma zona, por el mismo sector que nosotros trabajamos, que en el mismo sector que nosotros estamos trabajando, necesitamos un mayor nivel de productividad, porque los arriendos están más caros, porque los productos fitosanitarios están más caros, porque la mano de obra está más compleja, está más compleja el acceso a mano de obra. Y nuevas legislaciones y normativas. Hoy día las legislaciones y las normativas apuntan a una agricultura más sostenible, más sustentable, disminuir el daño al medio ambiente que se realiza. Yo creo que cada vez estamos mucho más cerca de eso, pero también por cumplimiento de nuevas legislaciones y normativas necesitamos en algún momento agricultura de precisión, necesitamos aplicarla a nuestros procesos, necesitamos entender qué es lo que estamos aplicando, cuándo, cómo y dónde. Eh, la producción cada vez va en un foco más sustentable y sostenible. Y como les decía, la disponibilidad de mano de obra hoy día también se hace cada vez más compleja. Y de ahí aparece básicamente las 4C de la agricultura de precisión, que es lo que resume la agricultura de precisión en sí y su foco, que es las 4C son Correct Quantity, Correct Product, Correct Place y Correct Moment, que es la cantidad correcta, el producto correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto. Entonces, ese es el foco de la agricultura de precisión. Hoy día se está haciendo, todas las nuevas tecnologías que se están implementando están yendo en torno a eso y con foco a eso, porque finalmente necesitamos ser mucho más eficientes. Este es otro ejemplo también, particularmente en una especie perenne, donde tenemos la misma imagen, ¿ok? Fue el mismo sobrevuelo de avión en este caso, fue el mismo cuartel, el mismo equipo de riego, las mismas zonas, pero que nos permite visualizar situaciones diferentes. En el mapa de la izquierda, que es el mapa que está acá, en el mapa de la izquierda, ustedes pueden ver que es un mapa de estrés hídrico, donde podríamos detectar nosotros que tenemos un exceso de agua, puede haber habido una rotura de matriz, puede haber habido un problema particularmente con aposamiento de agua en este sector, eh, pero por eso les decía anteriormente que es importante evaluar que lo que pasa por aire también pasa por tierra. Es necesario evaluar o sea, todo aquello que nosotros vemos por aire es necesario evaluarlo por tierra para saber qué es lo que está pasando. Porque las imágenes nos pueden dar muchas interpretaciones, pero pueden no ser ciertas. Y para la misma imagen tengo un mapa de termografía que el amarillo es un sector, básicamente son sectores o este mapa lo que me representa es la temperatura de suelo, partir también de la humedad de suelo, pero este mapa lo que me representa es la temperatura que yo puedo tener en el suelo. Eso me puede dar índices de vegetación, de maleza, me puede dar también cómo se está concentrando la humedad en el suelo, me puede ayudar a interpretar un poco también las texturas y estructuras de suelo, pero siempre esto tiene que estar ligado con algún análisis de suelo o con algún análisis en campo. ¿Okay? El manejo de sitio específico, que fue lo que ya lo vimos, pero esto ya está representado con un gráfico, particularmente este es un mapa de rendimiento de trigo en Buenos Aires, y lo que me permite ver, que estos son toneladas por hectárea, lo que me permite entender esto es entender dónde tengo que hacer gestión.
Si yo tengo, que era lo que yo les hablaba anteriormente, si yo tengo la tecnología para poder hacer aplicación de dosis variable o para poder ser mucho más preciso, yo voy a tratar cada uno de estos puntos como una condición en particular. Si yo no tengo tecnología para poder hacer aplicación de dosis variable, que de hecho ustedes la pueden hacer, y hoy día se hacen los campos, que es la forma más simple y antigua, por así decirlo, lo que vamos a hacer va a ser zonas de manejo uniforme. Es decir, yo fracciono el campo de más o menos en las zonas que tienen la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Probablemente voy a hacer esa categorización o ese seccionamiento del campo para poder trabajarlo y tratar de llevarlo a una condición mucho más homogénea. La agricultura de precisión tiene su ciclo, tiene su forma de trabajo, no es un proceso que se haga porque sí no es un proceso que se haga como analizamos, vemos resultados, aplicamos, sino que hay un trabajo detrás que hay que entenderlo y que hay que trabajarlo de cierta forma, porque si no lo hacemos así, básicamente lo que vamos a hacer va a ser un mal aprovechamiento de todos los recursos, de toda la tecnología que podemos implementar. Y en términos súper simples, se los quiero solo mencionar, pero este ciclo cuenta con 4 etapas, la etapa 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? La etapa 1 corresponde a el momento donde nosotros decidimos qué datos vamos a recolectar. ¿Cómo, cómo los vamos a recolectar? Está joven, Paulo. Ok, ahí sí. Es el momento en cómo los vamos a recolectar, de qué forma y cuál es el dato que nos interesa. No sé si Enrique tiene problemas, parece, con el micrófono. ¿De qué forma lo vamos a recolectar? ¿Qué es lo que queremos recolectar y cómo lo vamos a levantar el dato? Porque podemos levantar datos de suelo, de cultivo, podemos revisar a diferentes niveles la situación del campo. Entonces, lo que nosotros necesitamos sentarnos a pensar en la etapa 1 es decir, ok, ¿cuál es mi foco? ¿Para qué yo voy a trabajar esta temporada? ¿Qué es lo que necesito mejorar? ¿Cuál es la variabilidad que yo necesito disminuir? ¿Qué es lo que necesito homogeneizar? Después de que se hace la recolección de datos, los datos se procesan, se trabajan, los datos generalmente en agricultura de precisión vienen como números, pero como números tenemos que en muchos casos traspasarlo a una salida gráfica, a mapas de rendimiento, mapas de vigor, tenemos que darle una categoría que sea fácil de interpretar y que sea fácil de interpretar y que sea mucho más útil para la visualización y el análisis. Después viene el análisis de datos, qué es lo que hacemos, y aquí es donde entran los programas GIS o los programas SIG, que son los programas que me permiten, con esta información georreferenciada, con esta información que tiene una coordenada, un punto, un lugar, revisar y analizar a nivel de mapas, a nivel de planos, qué es lo que podría yo realizar, y después viene la etapa final, que básicamente es la decisión y la aplicación del insumo, o es ya la decisión final de qué es lo que vamos a hacer, básicamente. Y muy cortito, antes de terminar, ¿qué es un SIG o qué es un GIS? Que básicamente es lo mismo que estábamos trabajando acá, o con lo que trabaja muy de la mano la agricultura de precisión. Hoy día sin los SIG, no sé si la agricultura de precisión podría ser tan fácil, o sea, fácil entre comillas, al menos de interpretar y de analizar. El SQL es un sistema que me permite gestionar y reunir y analizar los datos que están arraigados a una coordenada. Hoy día, todo punto en el espacio, todo lugar en el espacio, sobre todo lugar en la Tierra, tiene una coordenada, tiene un punto y tiene una localización o una ubicación geográfica. Entonces, en relación a eso, nosotros vamos a saber dónde vamos a hacer gestión y qué gestión es la que vamos a hacer. ¿Qué producto vamos a aplicar? ¿Cuánto vamos a aplicar en ese punto en particular? ¿Por qué? Porque la agricultura de precisión trabaja hoy día con ubicaciones geográficas que son las que nos permiten ser precisos y ser exactos. Ahora, ¿para qué necesitamos incorporar un SIG? Bueno, va de la mano un poco, o para qué necesitamos también incorporar agricultura de precisión, va de la mano con el objetivo.
O sea, vamos a identificar un problema, vamos a evaluar una solución, vamos a gestionar un resultado o vamos a predecir alguna situación. Hoy día la agricultura de precisión tiene muchas herramientas que nos permiten identificar, evaluar, gestionar o predecir. ¿Okay? Va a depender un poco y va a quedar en manos de nosotros cuál sea nuestro objetivo dentro de la aplicación de esto. Como dato freak, solamente para que se sepa un poco y se entienda cómo nacen los SIG o cómo nace la georreferenciación o cómo nace el uso, bueno, el uso de coordenadas nace por otro lado, pero el uso de los mapas en este caso, en algún momento en 1854 se necesitaba interpretar, o sea, se necesitaba evaluar cómo se había generado el contagio de cólera, particularmente John Snow fue quien en Londres cuando ocurrió la epidemia del cólera, necesitaba saber dónde se habían generado los contagios, ¿ok? Y si ustedes se fijan, no sé si se alcanzan a ver, pero hay unos circulitos rojos que son las fuentes de agua donde se había, las fuentes de agua que tenía Londres en ese entonces, ¿ok? Entonces, él empezó a ver cómo se distribuía la población contagiada alrededor de estas fuentes de agua y se determinó que las fuentes de agua que estaban más cercanas hacia el centro de Londres, particularmente esta fuente que está acá, es una de las fuentes de contagio más grande que había existido para efectos de esta epidemia. ¿Okay? Entonces, con este mapa, que era entre comillas tan sencillo, se podría ver y se podía evaluar cómo se había producido el contagio y se podía ver dónde había que hacer gestión. En agricultura de precisión es exactamente lo mismo. El cólera podemos reemplazarlo por un ataque de plagas, el cólera podemos reemplazarlo por una falta de fertilizante. Si nosotros llevamos esto a agricultura de precisión, es exactamente lo mismo. Necesitamos saber cómo se comporta en relación a un punto, un cultivo, un frutal, etcétera. ¿En qué está la agricultura de precisión hoy día? Bueno, en algunos casos probablemente ya es común para ustedes ver este tipo de imágenes, que este tipo de imágenes es un gran avance. Hoy día el uso de drones es cada vez más elevado. ¿Por qué? Porque me permite generar labores en menor tiempo. ¿Okay? Las mismas labores que anteriormente yo me demoraba un día, 2 días, el dron probablemente, que trabaja de una manera mucho más autónoma, el dron probablemente lo va a generar en mediodía, en un día, o en algún caso se puede demorar un poco más de la labor que yo acostumbraba a trabajar anteriormente, pero es una labor que, entre comillas, es más, puede llegar a ser más precisa, puede llegar a lugares que en un tractor cuesta llegar. Nosotros sabemos que muchas veces tienen que estar las condiciones para que un tractor, por ejemplo, pueda entrar a aplicar a un sector en particular. Bueno, lo que necesita el dron básicamente es que la zona aérea esté despejada, no mucho más. Y cumpliendo las condiciones para poder aplicar, el dron puede hacer su trabajo tranquilamente. Sensorización de datos, que es esto que está acá, sensorización de datos, telemática, monitoreo en tiempo remoto, en tiempo real, monitoreo remoto en tiempo real de diferentes condiciones del campo, diferentes condiciones de suelo, estaciones meteorológicas, sensores de humedad, saber cómo se está regando, saber cuánto se está regando, por cuánto tiempo, saber si es que se están aplicando o no se están aplicando los productos vía fertirriego, todo eso se puede saber hoy día desde el teléfono, desde un computador, existen reporterías asociadas a eso, así que eso hoy día está muy de moda y se está trabajando mucho y yo creo que ha dado mucha utilidad hoy día al campo. Esto que ven acá, básicamente, esto cambiamos una persona que desmalezaba anteriormente de manera manual. Hoy día se está desmalezando con robot. Con robots que hoy día trabajan con sensores de clorofila, con sensores de coloración, donde se detecta la diferencia de color entre el cultivo. También existe un patrón que detecta el equipo, pero se detecta la diferencia de coloración del cultivo y se elimina de manera, en algún caso de manera mecánica o de manera manual, entre comillas, la presencia de maleza alrededor de los cultivos. Tractores que se manejan solos, básicamente, tractores autónomos, tractores que trabajan con un plan diseñado que se realiza particularmente se trabaja con algunos SIG donde se diseña el plan de trabajo del tractor, se le carga un computador, se le da partida al tractor y el tractor hace su trabajo solo, con equipos totalmente autónomos. Hoy día no
está tan presente en el mercado todavía 100% porque hay temas de seguridad detrás también que tienen que estar validados, pero ya tenemos tractores con autopilot, tractores que se conducen solos y que se trabajan solos a través de una guía de GPS, pero todavía son, al menos en Chile, se está trabajando con tractores que tienen autopiloto, pero que igual tienen que ser asistidos en algún momento por algún ser humano en este caso. ¿Okay? Cosechadoras autónomas, cosechadoras robot, por diferencia de color se detecta, se captura, se cosecha y después en algunos casos inclusive se almacena. Mapas de rendimiento o mapas de calidad hoy día cargados en cosechadoras de trigo, cosechadoras de grano particularmente, que me permiten ir obteniendo información en tiempo real. Conforme va avanzando la cosechadora, yo ya puedo ir teniendo los resultados de particularmente mi cosecha. Dudas, preguntas, todo por mi parte. No sé si Gastón está por ahí. Perfecto, gracias. Sí, estoy por acá, profesor. No sé si de los que Ok. están conectados hay alguna pregunta y si no, me la hacen llegar después a través del correo electrónico o del Ujú. chat y se las hago después llegar, ¿no es cierto?, al profesor Gonzalo y una vez que me la responda así, ¿no es cierto?, yo se las hago llegar. Profesor Gonzalo, muchas gracias. Muy clara la Gracias a presentación, ¿no ti. es cierto?, cómo se planteó el objetivo, que era cuáles son las bases, el fundamento, cómo nace, la aplicabilidad del tema y los ejemplos, ¿no es cierto?, para poder introducir en este tema de que se habla mucho de la agricultura de precisión. Yo no sé Ujú. si de los que están conectados habrá alguna pregunta, si no, me la hacen llegar a mí. De todas maneras, esto como queda grabado después es material para ellos, para eh, los liceos que nos lo solicitan como material de estudio, se las hacemos llegar. No hay problema. No hay preguntas, pero si hubiese algo, profesor, yo me contacto con usted para poder responder alguna duda o alguna inquietud. Así que en ese sentido, profesor, muchas gracias por su tiempo y por la charla que nos brindó hoy día. Muchas gracias, Gastón. Gracias a todos. Que estén muy bien. Lo liberamos. Entonces, muchas gracias, profesor. Ahora no sé si está Paula por ahí. Sí, acá estoy. Hola, Paula, gusto saludarte nuevamente. Gracias un por gusto igual estar colaborarnos, ¿no es acá. cierto? Ahí para que Muchas puedas, gracias ¿no es por la cierto? invitación. No, a ustedes por la colaboración, ¿no es cierto?, en esta ruta que hemos denominado la ruta Minae, ¿cierto? Que llevamos varias webinares Ujú. y tanto INE, ¿no es cierto?, como otros servicios del agro nos han colaborado. Para que empiece y pruebe tu presentación. Perfecto, dame inicio entonces. Doy gracias a la invitación para compartir un poco la experiencia que tenemos acá en INEA con respecto a lo que es agricultura digital y vamos a ir viendo las etapas y cómo nosotros lo aplicamos hoy día en el mundo de investigación también, de mano de las Perfecto. industrias y de las empresas. Así que voy a compartir mi presentación. Voy a pedirle a Gastón que me verifique si es que la puede ver. Eh, Sí, hay que ponerle en modo de presentación, ¿no? Ahí sí. sí, perfecto. Ya. Bueno, yo llevo ya 9 años trabajando acá en Inia con temas de agricultura digital. Partí en agricultura de precisión, pero agricultura de precisión es un bracito de la agricultura digital. En este departamento, bueno, mi profesión es soy ingeniero agrónoma, maestría en Data Science. Hemos hecho diferentes investigaciones y desarrollos que hoy día se pueden aplicar en el mundo agrícola. Aquí ir entendiendo un poquito qué es lo que es agricultura digital. Es una revolución tecnológica donde implementamos diferentes herramientas que están digitalizadas y las llevamos en este caso al mundo agrícola. No, todo no nació en el mundo agrícola específicamente, pero nació en el dado de la medicina para dar un buen diagnóstico. Hoy día vemos que la esperanza de vida ha mejorado mucho gracias a que los médicos hoy día cuentan con un exceso de herramientas que les permite dar mejores diagnósticos, mucho más oportunos y mucho más eficientes. El hecho de que la revolución digital haya aumentado a nivel mundial
hoy día tenemos una plaza de herramientas que nos permiten tenerlas a bajo costo. Y ese impulso de tener herramientas de bajo costo hoy día nos permiten llevarlo a campo y poder calibrarlos para las necesidades agrícolas. Entonces, en este mundo de agricultura digital, es una manera de cultivar de forma tecnológica con datos a tiempo real. O sea, ¿qué quiere decir eso? Un ejemplo claro de lo que podemos ver hoy día es cuando, no sé, pues llevamos un dron y sacamos, como decía el colega anteriormente, una imagen de NDI y identificamos zonas que están anómalas. A tiempo real está trabajando un algoritmo digital que permite procesar datos y me está diciendo, ¿sabes qué? Esta zona está muy distinta de la media del campo. Entonces, anda y ve ahí y ve qué es lo que podría ser. Podría ser un efecto de una enfermedad, podría ser un efecto de déficit hídrico, un mal uso de fertilizantes. En ese contexto entra la agricultura digital. Hablemos de tiempo real, respuesta inmediata y acción del caso del usuario o el operador que tengamos en campo. En ese paso, cuando hablamos de agricultura digital, entonces vamos a englobar un paquete de diferentes eh, acciones que se podrían hacer. Una es la agricultura de precisión, que parte con todo lo que es el mapeo del campo, identificar. Para mí yo lo llamo una radiografía. Cuando uno va al médico, lo primero que dicen, ¿dónde le duele? Lo mismo más o menos causa esto, que una radiografía, un escáner del campo, donde vamos a ver cómo se compara, no sé, se compara la media de mi campo con respecto a toda la superficie total. Y identifica zonas que están mayormente productivas con respecto a las que están menormente productivas. Y estas zonas las podemos atacar de forma diferenciada. Y ahí entran las maquinarias variables. Y para poder identificar qué es lo que está haciendo que estas zonas sean diferentes a las otras, también entran sensores, para empezar a descartar las variables que podrían ser. Hablamos de sensores de humedad, podemos hablar de sensores de calidad o monitoreo de frutas, podemos hablar de sensores que permiten medirnos la fertilidad del suelo o del cultivo foliar. Diferentes sensores dan el paso para que entendamos que tenemos el escáner y luego aplicamos sensores que nos permiten hoy día orientarnos a cuál es el problema que está afectando que estas zonas sean tengan un déficit de producción con respecto a la otra. También tenemos los drones, damos cabida a los drones, hoy día se están usando para el control de plagas, aplicaciones variables, diferentes necesidades del mundo agrícola. También, hoy día también tiene una necesidad, le ponemos una cámara térmica, también lo vamos a utilizar como cámara de vigilancia de los campos. Tienen diferentes planes de acciones dentro de un predio, estos componentes. Por otro lado, saltamos con el tema de lo que es la robótica. La robótica, son robots de cosechas tanto para ir a cosechar el campo, también tenemos el tema de los controladores de maleza, que también son direccionados, que hoy día se están aplicando en lo que es la agricultura vertical, más que nada. Acá en Chile estamos recién entrando en lo que es robótica, entonces no hay mucha experiencia. Por otro lado, tenemos lo que es la estructura y análisis de datos avanzados, donde empezamos a darle sentido a la información que tenemos. O sea, no, por un lado estábamos diciendo que tenemos agricultura de precisión que nos genera mapas. Todo eso tiene una aplicación móvil, conectado a una plataforma y una base de datos. Por otro lado, tenemos un sensor de humedad. Por otro lado, no sé, tenemos el dron piloteando en el campo. Pero la analítica de datos nos está diciendo que tenemos que empezar a trabajar con esos datos en conjunto, solidificar en un solo punto de encuentro para que podamos tener una información mucho más concreta de lo que ocurre del problema real que está afectando a mi productividad. Entonces, lo que se está llamando hoy día la analítica de datos es una integración donde entramos a trabajar con modelos de visión artificial, con Data Analytics, que es lo que podemos hablar de Machine Learning, Deep Learning. Estamos entrando a analítica para darle el mejor provecho a mi información para la toma de decisiones de campo. También entramos con la agricultura vertical, haciéndole énfasis a una producción controlada en un espacio y superficie limitada y alta producción. Se está viendo mucho hoy día que habilitan espacios, superficies pequeñas donde tenemos una carga de cultivo mayor. ¿Para qué? Porque hoy día la demanda de alimentos está creciendo porque la población aumenta y en esa función hay que optimizar nuestros espacios que tenemos porque también cada vez tenemos menos espacio para producir agricultura
Y eso significa que vamos a producir menos alimentos. Y la población, por otro lado, como ya bien decía, está aumentando. Entonces, nace la necesidad de que esta agricultura vertical le inyecten todos los componentes tecnológicos, sensores, monitoreo, en un espacio controlado para producir un mayor volumen de alimentos. Por otro lado, tenemos las plataformas de gestión agrícola que nos permiten dar mensajes de alerta, toma de datos a tiempo real, permite también generar un reporte, ordenar y estructurar mis datos. Y ya entramos después en el segundo, en otro paso importante, que es la agricultura de los datos masivos, donde ya podemos entender, no sé, si estábamos hablando a nivel micro de mi predio, de Juanito Pérez, podemos hablar de todos los productores de una comuna, después de la comuna podemos saltar a la provincia, a la región, o a nivel nacional. Entonces, cuando tenemos una gran base de datos, ahí ya nos podría para dar a entender, no sé, pues, cómo se está comportando la variedad abrillita, que es una variedad de arándanos que está a nivel nacional, en las diferentes localidades con respecto al Maule, con respecto a Ñuble, con respecto a Los Ángeles, e ir tomando soluciones mucho más macro. Ahí es cuando ya hablamos de Big Data, estamos hablando de interacción de muchos datos, de muchos usuarios, donde podemos hacer un match y empezar a ver, a ver cómo se están comportando todos el cambio climático, el tema de la nutrición de suelo, las plagas y enfermedades, cómo se están moviendo de localidad en localidad. Pero eso es cuando ya tenemos todos los campos alumbrados, tenemos todos con sensores, están entregando información constante. Entonces, ahí ya empezamos a hacer juego a este nuevo concepto que es la Big Data. Y el otro punto importante que también entra dentro de la agricultura digital es el blockchain, en la cadena de suministro. ¿Qué es lo que significa eso? Que nos permite hacer la trazabilidad de la producción completa en una plataforma de gestión, ya sea por un código, no sé si has visto cuando hoy día los cosecheros de repente tienen en las cajas, cuando recepcionan las cosechas, un código QR. Ese código QR está asociado a un nombre de un usuario, a la hora que entrega, un pesaje que tiene esa caja, etcétera, etcétera, y eso también podría servir como para yo ir viendo, no sé, ese código QR, cómo se va comportando esa calidad o esa condición de fruta hasta que llega al destino, a destino y después al consumidor. Entonces, esto hoy día, la agricultura digital, también entramos con todo lo que es la trazabilidad, saber qué productos echamos, cuántos días tuvimos, y va en una cadena de registro. Hoy día se está pidiendo mucho lo que es los países europeos, asiáticos, y es una ventana que tenemos que empezar a incorporar acá en Chile también para poder nosotros llegar y poder venderlas después sin ningún problema a esos países donde están los altos pagos y pueden tener una buena utilidad los productores. Entonces, en esa función tendríamos que entrar a trabajar y empezar a trabajar con estos puntos del blockchain para poder tener un registro de las acciones que se están haciendo, en qué cadena, punto de la cadena de comercialización se pudo haber caído nuestro producto. X Factor es un sistema también de alerta, de seguridad del consumidor, de seguridad de nosotros mismos, de tener todo un respaldo. Eso más o menos es lo que a modo genérico, porque por aquí podríamos estar hablando por cada uno de ellos 25 o 30 minutos. En conjunto, nosotros con IE también hoy día estamos armando acá con mis colegas del Departamento de Agricultura de Precisión un diplomado que nos pidieron los profesores también del Liceo Agrícola de Ñuble, entonces estamos capacitando en cada uno de estos puntos. ¿Cómo se integra esto? Claro, la agricultura digital no se trata solo de tecnología, sino de cómo estas tecnologías se van integrando o conectando cada una. Precisión personalizada. Ya sabíamos que con un mapa de variabilidad, la agricultura de precisión, podemos entender lo que está ocurriendo en mi campo. Entonces puedo hacer personalizadamente una recomendación. Optimización de decisiones. Podemos ir, obviamente que ya teniendo mi recomendación personalizada para mi condición de sitio, suelo y cultivo, clima, podemos tener un diagnóstico que nosotros queramos hacer recomendaciones en temas de cada una de las demandas que necesita. Optimización de las decisiones, obvio, porque como son temas de datos fluidos a tiempo real, como ya habíamos dicho, esto me va a permitir tener, no sé, en un par de segundos el diagnóstico o a lo que yo estoy viendo, lo que yo quiero saber de mi campo en el teléfono, en un mensaje, una conexión continua con el, no sé, pues con el asesor técnico que yo tengo. Para todo eso sirven las tecnologías. Y sostenibilidad, porque claramente vamos a aplicar lo que realmente necesita el cultivo, no vamos a aplicar más ni menos y estamos apuntando a que vamos a hacerlo personalizado. Entonces, eso va a ser requerimiento de lo que yo necesito para mi cultivo en específico y dónde yo estoy ubicada.
Cultivando el cambio, bueno, ¿cómo nace esto? Yo voy a hacerlo con una experiencia práctica de lo que nosotros hicimos en un proyecto de esto, un campo, lo que ven acá, una imagen de NDI, de un campo de arándanos donde contábamos con 3 variedades, Legacy, Brillita y Duke, del cual nosotros hicimos unas zonificaciones, trabajamos en un tema de estimación de rendimiento y calidad del cultivo en arándanos. La idea fue generar un sensor que nos permitiera evaluar la calidad y la condición de frutas. Vamos a contar un poco la experiencia, cómo nosotros aplicamos hoy día la agricultura digital. Primeramente, claro, lo que se habla siempre, o sea, nosotros, la agricultura no puede ser tratada por un libro, por un manual técnico, por un requerimiento, un ensayo que se hizo en Ñuble y se quiso replicar en el Maule, porque va a ser totalmente inviable por las condiciones que hoy día más encima estamos viviendo del cambio climático, pensar que el cultivo se va a comportar de la misma forma no sé, pues a 20 kilómetros hacia el norte o hacia el sur. Entonces, tenemos que empezar a hacer concepto de que la agricultura, en el caso de esto, de la agricultura de precisión, es el mapeo de mi campo, entender que mi campo no se comporta igual dentro de esto es un campo de 20 hectáreas, del cual tenía esas 3 variedades, y en cada uno de esos puntitos que están en rojo acá, el cultivo se comportaba distinto. Pero claro, no vamos a trabajar, no sé, por los 21 o 23 puntitos que vemos acá, o 37 que en realidad que veo, de la forma distinta, y porque eso va a ser inviable, o sea, sería un trabajo arduo, vamos a terminar trabajando, pagando más en mano de obra. Pero sí agrupar los segmentos de poblaciones que sean más o menos iguales y trabajarlas de forma ya, no sé, pues identificar, yo creo que 3 a 4 zonas es perfectamente idóneo poder trabajar un campo como este para poder mejorar la productividad, porque hay zonas que bastante, como las zonas amarillas que se ven, es en donde más déficit tenía la planta, más chica era, menos carga productiva tenía, menos calidad también de fruta tenía, eh, la condición de la fruta era mucho más deteriorada. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que la vida en post cosecha era mucho más tenue, no alcanzaba a llegar a los requerimientos comerciales. Entonces, acá podríamos tratar, no sé, pues las zonas amarillas de una forma, quizás las zonas verdes menos intenso de otra, y las demás de mayor verdor en conjunto. Entonces, lo primero que debemos hacer es saber cómo está mi campo, dónde se presentan problemas, dónde tienen posibilidad de que esté cayendo por algún déficit o alguna falencia que tenga. Una vez que ya identificamos estos puntos de control, que nosotros denominamos puntos de control en verdad, vamos y bajamos y decimos, ¿qué puede ser? ¿Puede ser un efecto de un patógeno? Posiblemente sí. ¿Puede ser un déficit hídrico? También podría ser, o fertilización. Y ahí entramos a ver los sensores que yo les decía que permiten hoy día determinar cuál de estos problemas es, porque si bien existen personal capacitado o especializado en un área, como el caso de fitopatología, son escasos y no van a alcanzar a cubrir todas las necesidades a nivel nacional, no sé, pues en el caso del rubro de arándano. Entonces, la idea es que estos datos, que la agricultura digital les permita que por medio de un equipo ellos puedan estar presentes en cada uno de los campos. Esta es una interacción también que nosotros hicimos con el tema, ya si fuera el tema de fertilización, nosotros fuimos en cada uno de esos puntitos, evaluamos la fertilización y miren lo que ocurría con los diferentes niveles nutricionales que había. Esta imagen también están haciendo réplica de que la variabilidad también está dentro de la distribución nutricional de cada uno de estos elementos dentro del predio. Entonces, por eso es necesario que primeramente hagamos correr una imagen satelital, una imagen de un dron, entender un poquito cómo está mi cultivo interactuando con el campo. Así que acá, cuando ya vemos que esos puntos de control, en el caso de un proyecto que nosotros teníamos de estimación de rendimiento y calidad, nosotros empezamos a trabajar con sensores para determinar la calidad del arándano internamente. Y acá empiezan a darle vida a esos puntos y poder identificar, no sé, pues queremos saber el punto 37 de mi campo, cómo se comportó durante toda una temporada de cosecha. Y quiero evaluarle la calidad, pero hoy día la calidad se evalúa de forma destructiva. Ah, entonces no le puedo hacer seguimiento. Y ya. Entonces, con la agricultura digital sí le podríamos hacer seguimiento porque no destruye tu fruta. En el caso de la calidad o el sensor que tenemos hoy día en el línea, podríamos hacerle continuo seguimiento desde que se empieza pintón hasta que llega al consumidor, identificar ese objeto y esa valla, clasificarla, poder tener un orden de, no sé, pues, quién tomó la muestra, la hora que la tomó, de qué campo viene, las coordenadas,
Mil y mil información con esto, con estos alcances de desarrollos tecnológicos que hay hoy día. Y no es solamente el sensor que nosotros creamos en INE, sino que hoy día que la mayoría de las herramientas nos permiten tener un respaldo, un registro continuo de la información de quién está tomando el dato en campo. Entonces, hay sensores hoy día para temas de calidad en manzano, sensores que permiten monitorear la humedad, como ya bien decía antes, o sea, la disponibilidad de agua. Por otro lado, teníamos sensores que pueden medir la fertilidad. Entonces, tenemos que identificar estos puntitos que estaban del predio y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. En con esta experiencia vamos a contar un poco lo que hicimos con un proyecto FIA, que era este sensor de calidad para uvas y finíferas y arándanos, y por el otro caso tenemos Scout Fungi DC, que es una herramienta nueva que permitirá hacer un poco los ojos de un fitopatólogo en campo. También de forma no destructiva, lo que quiere lograr esto es detectar botrytis y alternaria de forma temprana, es susceptible al ojo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ojo humano no lo perciba, que esta herramienta lo detecte. Y para eso, aquí ya entramos a aplicar lo que es el concepto de inteligencia artificial, que permite que una herramienta, después de ser entrenada por varios sucesos de datos, pueda tener una autonomía de dar un diagnóstico en campo sin necesidad de que haya una interrupción de nosotros dentro de esa herramienta. O sea, la decisión la va a tomar solita una vez que nosotros la entrenemos con varios datos y modelos, y le hagamos un modelo matemático que pueda predecir la nueva información que pueda tener, que le pueda entregar no sé, pues en este caso, si evaluábamos una hoja, si volvemos a tomar otra hoja de otro campo, este programa lo ve, lo procesa y te va a decir si tiene o no tiene enfermedad. Lo mismo con el tema de la calidad de la uva y en la calidad de los arándanos. ¿Qué es las ventajas que tienen estos sistemas digitales que son precisos en el dato? No requieren personal especializado, que cada vez, bueno, uno es limitante, todo es caro. Así que aquí le estamos haciendo una invitación a a toda la agricultura sin necesidad de dejar afuera a nadie. Impide pérdidas por análisis, no vamos a perder pérdidas como lo hacemos hoy día como en el laboratorio convencional de arándanos, que se van eliminando muestras para yo tomar los grados Brix, ya que tengo que romper la fruta, sacar el jugo, medirla a un reflectómetro. En cambio, con este sensor que es de contacto, no ocurre eso, sino que puede seguir su proceso de comercialización totalmente. Gran número de muestras en un limitado tiempo. Al hacerlo este equipo, en este caso, este equipo va a evaluar casi 100 muestras en media hora. Tenemos respuesta inmediata. En la mayoría de los equipos ocurre más o menos similares. Los plazos de respuesta en el campo son muy rápidos, a diferencia de lo que ocurre con un laboratorio convencional, donde tenemos que esperar entre 7 o a 15 días en la respuesta de un análisis químico, como el caso del suelo. Ocurre un alto precio y también necesitamos personal capacitado. Como acá bien digo, esto no requiere un personal capacitado. Entonces también estamos habilitando a que a generar una plaza de trabajo a personal no tan capacitado, como es el caso cuando nosotros salimos recién de la universidad o de los colegios que necesitan personal con muchos años de experiencia. Acá con las herramientas tecnológicas tenemos cabida para los jóvenes de que entren, se puedan empezar a enterar con esta herramienta sin necesidad de tener tanto capacidades o sea, no que no tengan capacidad, sino que tengan tanto estudio o tanta experiencia laboral más que nada. ¿Por qué el lab digital en el caso de esto? Obviamente, teníamos dos temas, en la materia seca y el calcio, se demora 4 días de análisis y vale 15.000 pesos por muestra. Esto hoy día debe estar, no sé, a unos 17 o 18, porque estos datitos los tengo como hace un año, o sea, como 2 o 3 años, no lo he actualizado. En el caso de la antocianina, los polifenoles, que también mide este mismo equipo, hoy día tenemos un costo, se demora 7 horas en análisis, un laboratorio convencional, y una muestra tiene un costo de 45. Quizás también debe estar un poco más elevado ese valor, y no se aplica en el huertos de arándano, solo se aplicaba en temas de uva vinífera, y se necesitan 200 vallas de un campo para poder hacer ese análisis. Y esas 200 vallas de repente traían unas desviaciones estándar gigantes porque sacaban de diferentes tonalidades, haciendo hincapié que las antocianinas tienen que ver con el color de mi fruta, y también están relacionadas con los hoy día publicaciones científicas, hablan de que las antocianinas están relacionadas con el punto óptimo de ecosistema también. Entonces, un dato súper interesante que podrían aportarle a los arandaneros en qué momento yo tengo que cosechar.
Y ese dato, como es caro, no lo iban a hacer porque tendrían que tomar, no sé, imagínense que yo les dijera, oye, vayan en cada uno de sus puntitos que yo les marqué en el plano y tomen un análisis y lo multiplicáis por 45 y por cada día de cosecha. Va a ser un costo alto y el productor me va a quedar mirando y me va a decir, no, dos. Y dos no me sirven porque no va a representar la totalidad de mi campo, porque veíamos que esa variabilidad que estaba dada. Por otro lado, tenemos la acidez titulable, que puede hacerlo una persona habilitada en un packing, porque no necesita tanto insumo de laboratorio, pero te demoráis 10 minutos por muestra, a lo cual puede hacerlo por un método de tinción o por un equipo que se llama ATAGO y que permite, también hay que hacer la desilusión o sea, dilución en agua desionizada con la pulpa y empezar a diluir y tomar el dato. Todos estos procesos son tediosos, largos y engorrosos y no se toman. Y mejoraría mucho lo que es hoy día el poder llegar a destinos que pagan mejor la fruta, como en el caso de los arándanos. Teníamos, esas son las ventajas, o sea, un poco hablando de lo que es por qué nace la app digital de INEA. Pero bueno, todo esto no es fácil, o sea, generar una herramienta digital y decir, vamos a tomar el desafío de que queremos evaluar esto, no, todo tiene un proceso y en este caso, en este desarrollo de esta herramienta nos demoramos 4 años o 4 temporadas de arándanos para poder llegar a una calibración robusta, en el cual, primeramente, cuando uno trabaja con datos, tiene que ser lo más estructurado posible y identificar cuáles son los puntos críticos que podrían causar que mi algoritmo digital no haga una buena lectura y pueda decirme y se pueda equivocar en el dato que entrega. Entonces, lo que primero que hicimos, dijimos, veamos, ¿cómo se comporta el arándano? Tenemos diferentes colores, separar por colores. Tenemos diferentes pesos, separar por pesos. Teníamos diferentes variedades, partimos con 3 variedades, cubrimos 38 variedades a nivel en las zonas más productivas de Chile en los casos de los arándanos. Teníamos rotamos bastantes practicantes, estuvimos trabajando también con hartos investigadores, con personas, capitales de apoyo, y hicimos un trabajo bien arduo en la pesquisa de datos, en el cual registramos, en la próxima lámina les voy a mostrar que registramos 17.000 datos en el caso del grado Dix, así es titulable, antocianina 5.962. Bueno, en otra variable que teníamos, carbono y nitrógeno, son 4.000 datos. En el caso de uva vinífera tuvimos cercano de los 17.000 datos también, y en antocianinas casi cercano a los 19, y entre antocianina y polifenoles cercano a los 19.000 datos. Entonces, fue un trabajo arduo donde se tomaron muchas vallas, se hizo una campaña fuerte, donde cubrimos todas las zonas productivas de arándano, porque una cosa también es que hay que calibrar en las diferentes zonas de condiciones edafoclimáticas distintas. En el caso de la uva vinífera hicimos el mismo desempeño para poder tener hoy día un modelo de inteligencia artificial que fuera óptimo. Después de haber tenido toda esa masa de datos, ordenarla, estructurarla, empieza lo que es el entrenamiento, y aquí le damos sentido a lo que es la analítica de datos, como yo decía, que es otra arista más importante del tema de la agricultura digital, es ordenar esta información y que nos entregue lo que nosotros queremos ver en verdad. Entrenar, o sea, adquirir, entrenar, validar, generar estos algoritmos digitales. Se van conjugando de diferentes formas, lo que nos permite hoy día tener unos modelos que nos pueden predecir, en este caso, las antocianinas, donde tuvimos un 0,97 con un R cuadrado, después de haber entrenado, validado sobre nueva información. Entonces, lo que es la analítica de datos nos va a permitir exprimir esa información y tener alguna orientación o alguna explicación de campo de lo que para nosotros sea necesario. En resumen, acá un poquito lo que tuvimos en alguna de las variedades de arándano, pues yo tendré que poner un desglose más o menos y no me hubiera dado la lámina, pero acá tenemos en síntesis los modelos, cómo estuvieron los R cuadrados de la temporada 2018, 2019, 2020, 2021, y terminamos esta temporada que fue en validar sobre 12.000 datos nuevos. ¿Qué es lo que queríamos lograr con esta herramienta de asesoramiento de terreno? Evitar rechazos, evitar reembalaje, evitar perder fruta fresca y identificar el punto óptimo de cosecha. Hoy día en estos logros, o sea, Chile hoy día está posicionado, está generando nuevas herramientas y INEA no está al debe de eso. Entonces tenemos hoy día que este sensor que
pusimos acá en Chile, lo están validando en Perú y estamos en México, está patentado, así que la agricultura digital también se está haciendo en Chile, hay universidades que también están haciendo muy buenos desarrollos. Ustedes como liceo, como colegio, tampoco deben quedar fuera, tienen que incluirse. De hecho, nosotros con INEA, por medio de INEA, hemos trabajado con el Liceo de San Nicolás bastante, hemos recibido chicos haciendo prácticas, estamos en constante capacitaciones con ellos, se les dan trabajo, charlas, los llevamos a terreno, para que se empiecen a sociabilizar con lo que es la agricultura digital. Y en ese puerto también invitarlos a ustedes que motiven a sus chicos si quieren venir acá a Chillán a hacer las prácticas o algún interés de alguna información adicional, también los acogemos. Acá un poco lo que es que también hay herramientas que estamos mirando ahí, que tenemos como bien Experti Alert, que queremos hacer el sensor que permita hoy día a los productores evaluar el suelo de forma a tiempo real. Con un equipo digital en campo sin necesidad de traerlo a un laboratorio la muestra. También ocurriría para el tema foliar. Lo mismo queremos incursionar, ya están hoy día países como Brasil, en Holanda, en gran parte de Europa, en verdad, ya están integrando estas tecnologías y nosotros no nos queremos quedar al debe. Y eso sería un gran avance también para la agricultura. Scout Funky DC cierra el próximo año y ahí ya vamos a tener los primeros resultados de nuestra encuesta, de que ver qué tanto anduvo ese modelo de inteligencia artificial para poder predecir si estaba el plateado o la botritis en el tejido vegetal. Hasta el momento vamos bien, vamos en un buen camino, tenemos un R cuadrado de 0,88, el cual lo vamos a implementar próximamente en Python y lo vamos a validar esta temporada. Python es un lenguaje computacional que nos permite optimizar la información y es bastante bueno como para crear nuestros modelos, visualizaciones gráficas. El tema de análisis de datos, bueno, lo que bien decía, haciendo un resumen de lo que nosotros estábamos apostando en el caso del lab digital, era que tuviéramos identificados los puntos de control. Una vez identificados los puntos de control, entramos a operar con el OST Lab Agro. Estas variables y toda esta información va a un servidor o a un procesador de información donde están nuestros algoritmos y le dan la analítica de las variables que nosotros queremos o lo que les queremos ver. En este caso queríamos ver la salida, la respuesta de calidad, entonces podríamos perfectamente, vamos a hacer el escalamiento y esto lo nuevo que estamos trabajando y levantando es el mapa de calidad de cosecha, porque si bien es cierto, una de las falencias que tienen los productores es el rendimiento y la calidad, pero dentro del rendimiento y la calidad hay varios factores más y la mano de obra cada vez es más costosa y de alto costo, representa el 70% de los costos de producción. Entonces nosotros dijimos, ya, si este equipito está en campo y andamos con un celular y tiene un GPS, ¿podríamos proyectar esa información? Evidentemente sí. Y concatenarla con más variables también. Para hacer algún modelo predictivo de calidad también. Entonces dijimos, ya, tenemos la coordenada, podíamos ver el tema del clima, cómo se va comportando con el tema de la respuesta a la calidad, ver las variables de suelo y vamos a integrar lo que estamos proponiendo hoy día es hacer el mapa de calidad de cosecha. Me permitiría saber dónde yo tengo mi mejor calidad, por ende, mis pocos cosecheros que tengan campo, los voy a direccionar a ese punto. Y por otro lado, podemos usar el sensor desde cosecha hasta que llega al consumidor y el consumidor podría decir, quiero saber cuántos grados Brix tiene mi fruta que llegó de Chile a nombre de Pedrito y bla, 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 y digo, llegó con 15 grados Brix. Sí, porque cada vez los consumidores están siendo mucho más, requieren más, quieren tener toda la información de lo que están, de su producto que se están consumiendo. Y en resumido, cuenta lo que hoy día tenemos como el desarrollo de agricultura digital y lo que invitamos a todos a participar, a sumarnos, a que estas cosas sí se pueden hacer. Aquí resume un poco este video lo que es el lab digital, que dura casi cero, como un minutito. Se lo voy a mostrar. Eso es más que nada el video. Lo que te-
lo que tenía preparado hoy día en temas de presentación, invitarlos también a que en las plataformas, hoy día hay muchos cursos que están ofertando también de agricultura digital, que los pueden tomar esta Coursera. También está por el parte del curso Sense, que también abrieron hace poco cursos con analítica de datos, donde se puede entender un poquito, empezar a entender o a jugar con datos para poder darle usabilidad. Entonces hoy día encontramos disponible en línea también mucha información de lo que es este tema, para que vayamos abriendo puertas. Y eso, muchas gracias por la oportunidad que me están dando de compartir un poco la experiencia de lo que estamos haciendo acá en INE. Perfecto, muchas gracias a ti, Paula. También se agradece mucho, ¿no es cierto? Está haciendo cosas muy importantes, INEA. Como decías tú, la creación, ¿no es cierto?, de muchos sensores, de manera de recuperar información, respaldar la información y poder interpretarla. Como aquella que tú mencionabas, ¿no es cierto?, herramienta que son los ojos del fitopatólogo en terreno, digamos. Y Claro. así todo lo que nos pudiste mostrar, sobre todo esa referencia, ¿no es cierto?, que los chiquillos que estén en los liceos, estén en cuarto medio, también tienen harto rol, porque en el mundo laboral también se van a ver enfrentados, no hacia el diseño, pero sí a utilizar este tipo de herramientas, ¿no es cierto?, que hay algunas aplicaciones que son más básicas, que uno las va bajando y las puede ir recuperando o utilizando en el fondo. Eso es lo importante de las tecnologías, que podemos hacerlas bajadas a usabilidades, a diferentes usabilidades. Lo genial de la tecnología es que lo podemos hacer de Esa es la fácil palabra. interpretación y usabilidad. Y bien intuitiva, o sea, Perfecto, que lo podamos usar cualquier persona, no necesariamente del área tampoco. exactamente, exacto. Bueno, agradecerte, Paula, por tu disposición, tu excelente presentación también. Si es que hay alguna consulta, les pido que me la hagan llegar, ¿no es cierto? Yo se la haré llegar a través de Roxana a Paula o a través del correo directo de Paula. Agradecer, y esta presentación, ¿no es cierto?, va a quedar a disposición la grabación para los liceos como material de apoyo de estudios. Así que en ese sentido, muchas gracias, Paula, por tu disponibilidad de tiempo y tu excelente presentación. Agradecer también, ¿no es cierto?, a Roxana y a la CRM que están trabajando con nosotros, y a Carmen Gloria Morales, no sé si ella o no la que está por ahí, la disponibilidad también de Sí, poner a soy yo. disposición los recursos del INE. Gusto saludarte, no sabía si eras tú o era alguien que estaba ocupando tu cuenta, por eso no te quise saludar, tenía la manito levantada. Soy yo. Oye, si me das un momento, levanté la mano, quiero saludar a Paula, la verdad. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien, y felicitarte por el trabajo. Han hecho un tremendo avance tecnológico con el equipo ahí en Quilamapo, así que felicitaciones. Bueno, por tiempo hemos hecho ahí la colaboración en el trabajo con arándanos en específico. Y hoy Claro. día ver cómo han ido evolucionando y han crecido un montón, me alegro de verdad muchísimo. Y espero que esto se masifique. La verdad que eso es lo que buscamos, tener herramientas de apoyo para la toma de decisiones en terreno, sobre todo, en donde parte toda, digamos, la cadena comercial. Si bien hay un trabajo agronómico, pero hay también una tarea importante en garantizar calidad en el resto del proceso. Entonces, la tarea tiene que hacerse bien desde el campo. Así que buenísimo, te felicito, y transmitir también el mismo mensaje al equipo que te acompaña en este desafío tan tecnológico. Sí, sí, en eso estamos tratando. O sea, ahora queremos, de hecho te íbamos a mandar a un equipo para que tú lo vieras allá en INEA y mostrarlo a los productores también, así que lo tenemos considerado para que ustedes lo empiecen a ver, porque lo queremos masificar, en verdad, porque creemos que por ahí va, y generar nuevas herramientas que permitan, pues ahora estamos con el FertiAlert, que es lo que queremos mover, es mirar la fertilidad del suelo, y tener el diagnóstico al tiro, o sea, ya no necesitar esos 15 días de evaluación de muestras. Y creemos que es bastante viable también tener una herramienta de bajo costo. Fantástico, fantástico. No, se agradece y bienvenido. Nosotros estamos llevando a cabo, y le aprovecho de comentar, un proyecto de tecnologías en Berry, que es financiado por el gobierno regional, y lo que buscamos es precisamente eso, tener la validación de ciertas herramientas que están disponibles, porque no somos desarrolladores de tecnología en este caso, en este proyecto. Lo que hacemos es la validación y mostrar qué significa, cómo se usan y cuánto cuestan también. Que por ahí también va el Claro. punto de la toma de decisión si adquiere o no la tecnología.
Así que eso viene súper, súper bien, calza perfecto a este proyecto de tecnología que estamos llevando a cabo y que partió este año, ¿no? Y que es por 4 años, así es que tenemos 3 temporadas más para poder hacer la validación y mostrarlo, masificarlo, más que validarlo, porque ustedes la validación ya la tienen, ¿no? Sí, la Sería la validación la tenemos. masificación. Masificación ¿Mm? para que los productores lo tengan, si al final es eso. Muchas gracias por la Oye, invitación. un dato aparte y Ah, felicitaciones porque Paula acaba de tener un premio nacional, un reconocimiento de Guardianes de la Mesa, ¿ah? Que es un premio que entrega el equipo INE, así es que también por todo este trabajo que ha hecho, ¿ah? muchas Destacada gracias, nacional. Carmen. Más encima. Qué bueno, tenemos 2 destacadas Muchas nacionales. Un gracias. La honor tenerla directora aquí. Carmen Gloria también premiada en línea. También estás tú, no sé, hasta no de Carmen Gloria, también fuiste premiada. El año pasado estuve yo con premio. Sí, sí, me acuerdo. Así que no es menor que las tengamos, ¿no es cierto?, en esta oportunidad, ambas profesionales de primer nivel de línea, y por el tiempo, y por compartir la experiencia y siempre estar, ¿no es cierto?, invitándonos a poder participar y a visitar el centro experimental, ¿no es cierto?, en ese sentido muy transparente y siempre entregando la información de punta. Así que se agradece a ambas. Gracias, Carmen Gloria, por tu tiempo y Paula, reiterar el agradecimiento y felicitar. ¿Cierto? Porque esas cosas hay que Muchas darlas a gracias, conocer gracias a porque ustedes por tenemos, ¿no es cierto?, invitarme hoy día. profesionales de primer nivel que justo que lo reconozcan. Bueno, Muchas dicho gracias. eso, Un abrazo que para tengan todos. buen resto de, igual Carmen Gloria, que tengan buen resto de día y jornada, y nos estaremos viendo, ¿no es cierto?, coordinando en otra oportunidad. Cualquier cosa yo te voy a hacer llegar si hay alguna consulta, porque hay algunos liceos que hoy día justamente tenían, me avisaron terreno, pero después esta grabación me las piden. Entonces, como queda grabado, nosotros les mandamos el link y ellos después lo ven, porque es material de evidencia, ¿no es cierto?, para la ruta que los liceos tienen que mostrar que están viendo este tema para poder después sumar las horas para la convalidación de la práctica al final, aquellos que tomen la ruta. Así que muchas gracias, Paula, que tengan buen resto de día y a todos los que se pudieron conectar, ¿no es cierto?, o pudieron estar presentes hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Chao, que luego. estés Gracias, que bien. estén bien, cuídense. Chao, Chao, Paula, un chao. gusto verte. Chao, igual, Carmen.